Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 3964-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Miércoles 14 de mayo del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 3964-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Cruz de Motupe, conformado por las empresas Peruviansi Maquinaria CIRL y Continental Constructora Servicios Generales SAC, en el marco de la adjudicación simplificada número 008-2025-MPC, primera convocatoria, efectuada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para la contratación de ejecución de la obra, ampliación del servicio de alcantarillado en la urbanización Columbo del sector 5, Pueblo Nuevo del distrito de Cajamarca, de la provincia de Cajamarca, del departamento de Cajamarca, con Código Único de Inversiones número 2613765. En representación del proveedor impugnante, Consorcio Cruz de Motupe, integrado por las empresas Peruviansi Maquinaria CIRL y Continental Constructora y Servicios Generales SAC, realizará el informe legal el abogado Claudio David Quispe-Tapia, identificado con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca número 3281. En calidad de tercero administrado, el consorcio ejecutor ZIB, integrado por las empresas Constructora y Consultora Cota Cero, Zamora SRL y Corporación Aliar SAC, realizará el informe legal el abogado Luis Alberto Izuguaylas Castillo, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 29299. En representación de la entidad Municipalidad Provincial de Cajamarca, realizará el informe legal el abogado Víctor Alberto Guamán Rojas, identificado con registro del Colegio de Abogados de Cajamarca número 250. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y el abogado Hans Grover Loja Rabanal, secretario técnico encargado del Tribunal de Contrataciones Públicas, en virtud de la resolución número D000008-2025-OS-ORH del 7 de mayo del 2025. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante Consorcio Cruz de Motupe, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que analice su informe legal. Tiene el uso de la palabra el doctor Claudio Quispe-Tapia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos los integrantes del Tribunal de Contrataciones Públicas, así como los demás participantes de la presente audiencia pública. Primero que nada, quisiera iniciar solicitando permiso para poder proyectar las diapositivas que se han enviado. Sí, continúa. Correcto. Muy bien, señores miembros del Tribunal de Contrataciones Contrataciones Públicas. Actualmente, el recurso de apelación que el día de hoy nos trae a esta sala, pues recae en el expediente número 3964-2025 del Tribunal de Contrataciones. El recurso de apelación interpuesto en el proceso de selección adjudicación simplificada número 008-2025 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, interpuesto por mi representada, en este caso el Consorcio Cruz de Motupe. El petitorio del recurso de apelación en el día de hoy es el siguiente. Como primer petitorio tenemos revocar la decisión del Comité de Selección de no admitir la oferta del Consorcio Cruz de Motupe contenida en el acta, revocar el acto de calificación de la oferta del Consorcio Ejecutor ZIB contenida en el acta, revocar el acto de otorgamiento de buena prueba a favor del Consorcio Ejecutor ZIB contenida en el acta también, y ordenar retrotraer el proceso de selección hasta la etapa de admisión de ofertas. Asimismo, solicitamos se declare admitida la oferta del Consorcio Cruz de Motupe, evaluar y calificar la oferta del Consorcio Cruz de Motupe, otorgar la buena prueba a favor de mi representada y devolver la garantía para interponer el recurso de apelación. Muy bien, señores miembros del tribunal, primero que nada vamos a iniciar explicando los motivos o la motivación que tuvo
el Comité de Selección de la Municipalidad Provincial de Cajamarca al no admitir la oferta de mi representada, en este caso el Consorcio Cruz de Motupe. Como ustedes pueden verificar, el motivo de la no admisión de la oferta de Consorcio Cruz de Motupe, pues nos indica, el Comité de Selección nos indica que mi representada en su promesa de consorcio anexo número 5 ha individualizado las obligaciones, es decir, la obligación de la responsabilidad de la experiencia en obras iguales o similares. Voy a leer tal cual el motivo de la no admisión de la oferta de mi representada, que indica lo siguiente. Dice, de la revisión de la oferta del postor Consorcio Cruz de Motupe, del anexo número 5, se aprecia que el postor individualizó la obligación de la responsabilidad de la experiencia en obras iguales o similares. Ahora bien, nos dice, este accionar infringe las obligaciones y responsabilidades del contratista señaladas en el anexo 13, requerimientos técnicos mínimos, numeral 3.1.2, consideraciones específicas del numeral J de las bases integradas, en el cual se detalla, está estrictamente prohibido la individualización de obligaciones en la promesa de consorcio a fin de asegurar el compromiso de la ejecución del proyecto por parte de los consorciados. Ahora bien, señores miembros del tribunal, tenemos que entender que primero que nada, las bases integradas, aparte de lo antes indicado, también nos indicaban pues que las condiciones de los consorciados son las siguientes, es decir, el número máximo de consorciados era de 2 participantes, el porcentaje mínimo de participación de cada consorciado era de 40% y el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a indicar cuáles son las obligaciones del anexo número 5 de mi representada. Como ustedes pueden verificar en la pantalla, las obligaciones del anexo número 5 son las siguientes, tanto para Continental Constructora y Servicios Generales SAC, como para Peruviense Maquinarias EIRL. Ambos consorciados se obligan o son responsables de la ejecución y administración de la obra hasta la liquidación. Es decir, tenemos paridad de obligaciones, tenemos las mismas obligaciones en ambos consorciados. También nos indica que tenemos la elaboración e implementación del plan de mitigación ambiental. Esto por cuanto también lo solicitaban las bases integradas. Y esta obligación está para ambos consorciados. A continuación tenemos lo que es la responsabilidad o la obligación de asumir los costos de reparación de los daños que se ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfono o daños a terceros, lo cual también está indicado en las bases integradas. Ahora bien, vienen las siguientes obligaciones. En uno nos dice que el consorciado Continental Constructora y Servicios Generales SAC es responsable de la experiencia en obras iguales y o similares. Señores miembros del tribunal, y también tenemos que una de las obligaciones de Peruviense y Maquinarias nos dice que va a ser el responsable del manejo tributario durante la ejecución de la obra. Señores miembros del tribunal, entendamos aquí que la directiva número 006-2019, la participación de proveedores en consorcio, indica pues que primero que nada, la promesa de consorcio debe cumplir con ciertos requisitos. Dentro de ellos nos indica que se debe plasmar en la promesa de consorcio el porcentaje de participación y las obligaciones. Las obligaciones entendiéndose como principales aquellas que están directamente vinculadas al objeto de contratación. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos el 60% de participación para Continental Constructor y Servicios Generales SAC, lo cual cumple lo indicado en las bases integradas respecto al porcentaje de participación, y tenemos como obligación que es responsable de la ejecución y administración de la obra. Ahora, Peruviense y Maquinarias EIRL tiene un porcentaje de participación del 40%, lo cual también cumple con lo indicado en las bases integradas. Asimismo, se está obligando a la ejecución y administración de la obra hasta su liquidación. Señores miembros del tribunal, tenemos que tener en cuenta dos factores aquí, que si bien es cierto, las bases integradas dice que está prohibida la individualización de obligaciones, se debe entender esta prohibición de individualización de obligaciones respecto a aquellas pues que merezcan o sean a futuro las que generen o diferencien posibles sanciones administrativas. Es decir, llámese aquel proveedor que se diferencia respecto a la veracidad de documentos.
Mas no podemos decir que es una individualización de obligaciones y que contraviene la normativa de contrataciones del Estado el hecho de que el postor, bueno, en este caso el proveedor, el consorciado, Obligaciones Constructora y Servicios Generales ha indicado que es responsable de la experiencia en obras iguales o similares. ¿Por qué? Porque es el único consorciado que está aportando experiencia, en este caso, para acreditar el requisito de calificación. En cambio, el postor o el consorciado Peruviansi Maquinaria CIRL no está aportando experiencia. Entonces, él no tiene por qué obligarse o no tiene por qué tener como obligación aportar experiencia en obras iguales o similares. Mas sí está indicando que en caso sea ganador de la Buena Pro y en caso firme contrato y ejecute la obra, va a ser este consorciado el que se encargue del manejo tributario. ¿Y por qué se hace esta diferenciación, señores miembros del tribunal? Pues porque es algo muy simple y sencillo. Yo no me puedo obligar a aportar experiencia si yo no tengo experiencia, y yo no me puedo obligar a que ambos consorciados sean responsables del tema tributario, cuando bien sabemos que el tema tributario solamente lo ve uno de los dos consorciados o el consorcio, pero con RUC independiente. Entonces, entiéndase aquí la mala fe del comité de selección respecto a la no admisión de la oferta de mi representada. Como ustedes pueden ver, las bases integradas nos indican que para la admisión de ofertas, lo único que se debe tener en cuenta o en consideración es la presentación del anexo número 1, la presentación del anexo número 2, la presentación del anexo número 3, la presentación del anexo número 4 con el plazo correspondiente, obviamente, la presentación del anexo número 5 en caso se trate de presentación de proveedores en consorcio, como es el presente caso, y la presentación del anexo número 6. Ahora bien, las mismas bases integradas nos indican el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, nos dice, verifica la presentación del exigido en la sección específica y con esto es suficiente para que la oferta del postor sea admitida. Al mismo tiempo, nos indican también las bases integradas que para que una oferta sea admitida, esta debe presentarse, su anexo número 6, es decir, la oferta económica, debe presentarse dentro de los límites establecidos, es decir, dentro del 90% del valor referencial o hasta el 110% del valor referencial. En este caso, señores miembros del tribunal, mi representada ha presentado una oferta equivalente a 2.548.141.41, lo cual pues está dentro del límite, de los límites establecidos en las bases integradas. Asimismo, como ya lo indiqué anteriormente, mi representada ha cumplido con presentar todos los anexos solicitados, como ustedes pueden verificar, incluso se ha tomado la paciencia de indicarlo en un índice en qué número de folios se encuentra cada uno de estos anexos para un mejor manejo del comité de selección. Sin embargo, teniendo esa facilidad, el comité de selección ha indicado pues que no ha cumplido con lo indicado en las bases integradas y declara la no admisión de manera arbitraria e ilegal. Como segundo petitorio tenemos revocar el acto de calificación de la oferta del consorcio ejecutor Z y B contenida en el acta. Muy bien, señores miembros del tribunal, ahora sí tenemos que tener en cuenta que como único factor de calificación dentro de las bases integradas de este proceso de selección se tiene pues la presentación o la acreditación de un monto facturado acumulado a no mayor a una vez acumulado a una vez el valor referencial en la ejecución de obras similares entre los últimos 10 años. Ahora bien, dentro de este proceso de selección se ha considerado como obras iguales o similares a la creación, construcción, instalación, remodelación, ampliación, mejoramiento y construcción, reconstrucción, rehabilitación o reparación y renovación o reposición o reubicación o de servicios de agua potable y alcantarillado urbano. En el anexo 10 del postor adjudicado o del adjudicatario en este caso, se puede verificar que efectivamente ha presentado un contrato de obra para poder así acreditar la experiencia en obras iguales o similares. Sin embargo, señores miembros del tribunal, este contrato que ellos presentan solamente acreditan un monto facturado de 2.861.013,38 soles, como ustedes pueden verificar en la pantalla. Sin embargo, el valor referencial
establecido en las bases integradas, en la página 15 de las bases integradas, nos indica pues que el valor referencial es de 2.861.268.23 soles. Es decir, el postor adjudicatario en este caso debió acreditar un monto de 2.861.268.23 y en el postor adjudicatario ha acreditado nada más un valor de 2.861.013. Es decir, le falta 10.000 soles para poder acreditar la experiencia del postor en la especialidad. Asimismo, señores miembros del tribunal, al ser las demás pretensiones accesorias a las dos primeras, doy por finalizada la participación en esta audiencia. Muchas gracias. Luego de haber escuchado el informe legal del impugnante, invitamos al tercero administrado, consorcio ejecutor SIB, para que también oralice su informe legal por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra Luis Musuguaylas Castillos. Buenos días, doctor. Buenos días, señores integrantes de la sala. Voy a compartir, por favor. Compartir. Bien. No se visualiza, doctor Musuguaylas, su PPT. Wow. Solamente vemos una pantalla. Ahora ya se me complicó. Oh, no se visualiza. Ahí ya. Compartir. Ahora sí, disculpe. Sí, ahora sí se visualiza. Muy bien. Gracias. Buenos días también a los asistentes a la sala. Nosotros estamos solicitando, antes de discutir el tema de fondo, que el recurso de apelación sea declarado improcedente en razón a que contravención al literal D del numeral 123 del artículo 120, del numeral 123.1 del artículo 123 del reglamento, el cual señala que suscribe el recurso de apelación no sea el impugnante o su representante. En este caso, en el recurso de apelación presentado por el impugnante, se advierte que quien se autodenomina representante común es el señor Fernando Tejada Chillón. Como podemos observar, no están firmando, no era necesario, pero si había problemas en su promesa de consorcio, debieron firmar todos los consorciados. No lo hicieron. Solamente este señor, Fernando Tejada Chillón. El anexo 6, presentado al recurso de apelación y también en su oferta, que si bien no admitieron por contravención a las bases integradas de la individualización, pero el comité no advirtió que esa promesa de consorcio le faltaba una firma de un consorciado. Entonces, lo que se presenta al tribunal es lo mismo y firma el mismo señor Fernando Tejada. Acá tenemos la promesa de consorcio adjuntada. La legalización es del señor Fernando. Falta la firma del señor Méndez Amoroto Mar Anthony. Entonces, este señor que firma, el que se ha designado en la promesa, en realidad no está constituida, ni siquiera para el recurso de apelación. De la promesa se puede entender que él mismo se autodenomina representante común,
el otro consorciado no confirma esa decisión, que puede ser él mismo, el señor Méndez Zamorot, o puede ser un tercero que no sea ninguno de los dos. Entonces, al firmar el recurso de apelación, el representante común, estamos ante el supuesto que no tiene facultad para haber presentado el recurso de apelación y por ende discutir el tema de fondo. Cuando se presentó el recurso de apelación, se requiere la manifestación de voluntad. El representante de un consorcio efectivamente es el representante de común, pero cuando el reglamento establece que en el recurso de apelación no es necesario la firma de ambos consorciados, basta la firma del representante común, entiéndase que está facultado por todos los consorciados. Es una manifestación de voluntad. Por supuesto que él puede, por sola firma, representar a la entidad y su decisión es la manifestación del consorcio, pero previamente tiene que estar facultado para ello. Entonces, este señor no estaba facultado para interponer el recurso de apelación, porque él solo se autodomina representante común. Entonces, estamos en la causal de improcedencia establecida en el literal D, porque él ha suscrito un recurso a pesar que no es el representante. No es el representante, a pesar que no es el representante. Entonces, para la discusión sobre el fondo del asunto, no cabe en este caso porque porque no se configura los presupuestos para la procedencia del recurso de apelación, porque ha sido firmado por alguien que no es el representante. No basta que tenga su sello y se autodomine representante común, ni aún así en la presentación de la oferta, que el comité no advirtió. En ese sentido, solicitamos que el recurso sea declarado improcedente. De otro lado, he escuchado lo argumentado por el impugnante, que de alguna manera difiere lo que está en su recurso de apelación, porque en el recurso de apelación ha incurrido en otra causal de improcedencia, el cual es el impugnar las bases. Está cuestionando el literal B del numeral 123. Hay que tener en cuenta, señores vocales, que el impugnante sobre este punto que está ahora cuestionando en las bases no interpuso ni consulta ni observación. No lo cuestionó. Claro, ustedes dirán, pero eso no le enerva de que siga manteniendo el derecho. Pero hay que tener en cuenta que es responsabilidad de él mantener también un deber de diligencia para que esas bases, después de un mes exactamente, porque fue convocada el 14 de marzo, ahora trate de cuestionarlo. Efectivamente, en las bases señalaba, está estrictamente prohibido la individualización de obligaciones en la promesa de consorcio a fin de asegurar el compromiso de la ejecución proyecto del consorcio. Consideramos que hay una contradicción en lo que está en el requerimiento y lo que ha expuesto en este momento el impugnante. Porque el impugnante dice, a mí me queda, ha dado a entender que me queda claro porque dice que lo que señala, no hay contravención en las bases, por lo que señala que hay que entender por esa individualización a la responsabilidad de que habría que obtener en el futuro. Pero nosotros sabemos que ahora el tribunal hay resoluciones que señalan que eso tampoco es causal, digamos, digamos, de alguna no admisibilidad. Pero, entonces, si le queda claro, entonces es contradictorio
que en las bases, en su recurso de apelación, no se puede soslayar lo que interpuso el recurso de evaluación, y ahora, quizás porque ya han leído ya han advertido nuestra absolución, ¿qué es lo que decían en las bases? Que mediante resolución la finalidad es establecer reglas claras y objetivas, predecibles en las bases, garantice el trato igualitario entre todos los postores y la transparencia de actuar en los miembros de selección. El Tribunal de Contrataciones indica que las bases deben ser claras, objetivas y sobre todo deben contar de manera expresa para sí. ¿Pero por qué? ¿No dice que ahora le queda claro? El segundo argumento del comité señala que el artículo 19 de la resolución, fundamento 2071, las bases deben evitar exigencias y formalidades innecesarias. Deben incluir disposiciones que permitan las condiciones competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa, encontrándose prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o la afecten la competencia. Deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas, objetivos, formalidades no esenciales. El tribunal ya ha indicado que debe evitarse exigencias. Está cuestionando las bases. Es indudable que está cuestionando las bases. Y ahora, claro, en su disertación, dice todo lo contrario, que le queda claro. Es por eso que también solicitamos la improcedencia del recurso de apelación. En ese sentido, consideramos que el recurso de apelación debe ser solicitado, debe ser declarado improcedente. Es cuanto todo lo que tengo que informar, doctor y señores vocales. Muchas gracias, doctor. Gracias. Cuelgas. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a quien le vamos a otorgar también el tiempo de 10 minutos para que desarrolle el informe legal de la entidad. Tiene el uso de la palabra doctor Víctor Guamán Rojas. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a los miembros de este ilustre colegiado. Mi participación la vamos a centrar en dos aspectos medulares para coincidir con la conclusión del abogado que me ha antecedido en el uso de la palabra y solicitar a vuestro colegiado la improcedencia de este recurso de apelación. Primer argumento, señor presidente. ¿Se me escucha? Sí se la escucha. Continúa. Parece que la entidad se ha desconectado. A ver, un momentito. Encienda su audio, doctor Guamán. Gracias, hubo una interferencia. Les decía Sí. que voy a hacer uso o referencia al primer argumento para que vuestro colegiado declare la improcedencia del recurso de apelación. Se ha indicado por el consorcio Cruz de Motupe, impugnante en este procedimiento, que la no admisión de su propuesta sería a la vez arbitraria e ilegal. Nosotros vamos a referir todo lo contrario. No es ni ilegal y obviamente tampoco es arbitraria. Y básicamente, señores miembros de esta sala de contrataciones, indicar que ya las bases en el anexo 13, referido a la sumilla requerimientos técnicos mínimos, numeral 3.1.2, consideraciones específicas, subnumeral J, bases integradas, detalla de manera textual lo siguiente. Está estrictamente prohibida la individualización de obligaciones en la promesa de consorcio, a fin de asegurar el compromiso de la ejecución del proyecto por parte de los consorciados. Esta disposición expresa, señores miembros de esta sala,
es totalmente clara e inequívoca. No admite interpretación o restricción alguna en su cumplimiento. Lamentablemente, para los fines del consorcio impugnante, no fue así, no lo cumplieron y efectivamente vulneraron este dispositivo que acabo de mencionar y por tanto el comité de selección, aplicando de manera estricta esta disposición establecida en las bases integradas, determinó la no admisión de la oferta del consorcio Cruz de Motupe. Y aquí tendríamos que indicar un argumento adicional, señores miembros de esta sala. La etapa de admisión de ofertas, efectivamente, el impugnante no presentó su promesa formal de consorcio de acuerdo a requerido en las bases integradas. Bases integradas que determinan que la oferta debe ser objetiva, clara, precisa y congruente. Y evidentemente cumplir con los requerimientos que se establecían estrictamente en el numeral 3.12, subnumeral J del anexo 13. En ese sentido, en este extremo de la impugnación, debe declararse la improcedencia del apelante. Segundo punto, señores miembros de la sala. Se ha hecho referencia por parte del postor impugnante que en la experiencia del postor ganador habría un déficit económico. Al respecto, conviene hacer referencia, en nuestro informe técnico legal así lo hemos indicado, hacer referencia al cuadro 1, cuadro número 1, en donde se establece que el valor referencial era de 2.831.268,23 soles. Y, a su vez, el monto acreditado en la experiencia del consorcio ganador como facturado acumulado era de 2.861.013.38 soles. En tal sentido, señores miembros de este tribunal, teniendo en cuenta el cuadro número 1, entre la comparación del monto referencial que acabo de mencionar y el monto acreditado en la experiencia, el consorcio adjudicado en su experiencia determina que su experiencia es mayor, no menor, respecto al valor referencial en una sumatoria mayor de 29.745.15 soles. En consecuencia, señores miembros de este colegiado, el segundo argumento del recurso de apelación tampoco encuentra asidero fáctico, debiéndose desestimar. Eso es todo, señores miembros de la sala. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, cuenta con el tiempo de 3 minutos. Así es, señor presidente. Bueno, primero que nada, pues para replicar lo indicado tanto por el representante del tercer administrado como lo indicado por el representante de la entidad, respecto a que se declare la improcedencia del recurso de apelación presentado por mi patrocinado. Señores miembros del tribunal, si bien es cierto lo indicado por ambos abogados de que la promesa de consorcio no cuenta con la firma de uno de los consorciados, se debe tener en cuenta, se debe tener en consideración que actualmente para nosotros como proveedores poder subir una oferta al sistema de contrataciones, se tiene que tener pues la aceptación de la otra parte. Es decir, yo no puedo subir una promesa, perdón, yo no puedo subir una oferta en consorcio si yo no tengo la aceptación de la otra parte. Es decir, en este caso, vamos a suponer, porque no sé si sea así, que la oferta la subió Peruviansi Maquinarias EIRL. La aceptación de esta oferta en consorcio la tuvo que hacer su consorciado o su par, en este caso, pues, la empresa Continental Constructor y Servicios Generales SAC. Ahora,
¿Por qué la promesa, tanto presentada en la oferta como la promesa presentada en el recurso de impugnación, se encuentra sin firma? Pues justamente por algo que omitió el comité de selección, que es algo muy simple y sencillo, que es la invitación a subsanar todo aquello que se pueda subsanar según el reglamento en su artículo número 60, numeral 2. Entonces, señores miembros del tribunal, la aceptación del otro consorciado se evidencia. ¿Por qué? Porque actualmente no se puede subir una oferta en consorcio sin la aceptación de la otra parte. Es decir, no puedo presentar yo una oferta en consorcio si no tengo la aceptación en físico vía del sistema del SEACE de mi consorciado. Es decir, que en ese extremo, pues, se está discutiendo el tema de la aceptación, y como pueden verificarlo, el consorciado Constructor y Servicios Generales Continental Constructora y Servicios Generales SAC, ha realizado la aceptación de la presentación de la oferta en consorcio, que si bien es cierto, falta regularizar, falta tanto la legalización como la firma, pues esto debió ser materia de subsanación que el comité de selección también obvió y no lo hizo. Respecto al literal J de la página 73, si no me equivoco, de las bases integradas, claro, 76 de las bases integradas, pues los mismos abogados están indicando lo mismo, señores miembros del tribunal. ¿Qué dice el literal J de las bases integradas? Lo voy a leer para que puedan ustedes entender la razón o motivo del por qué se indicó esto. Ahora bien, nos dice pues que está estrictamente prohibida la individualización de obligaciones en la promesa de consorcio a fin de asegurar asegurar el compromiso de la ejecución del proyecto por parte de los consorciados. Si ustedes pueden verificar, ambos consorciados de mi representada se han obligado a la ejecución del proyecto. Es decir, respecto a las demás obligaciones, tal como ya las indiqué, que son individuales de manera pues objetiva, como la aportación de experiencia en obras iguales o similares, o la tributación en temas contables, pues se tiene que ver obligatoriamente individualizado, porque yo no puedo, como ya les mencioné anteriormente, yo no puedo obligarme a aportar experiencia si yo no cuento con experiencia, y yo no puedo tampoco dejar una promesa de consorcio sin indicar cuál de los dos consorciados es el que me aporta experiencia. Entonces, si bien es cierto, existe una individualización, pero no respecto a la ejecución del proyecto por parte de los consorciados. No existe una individualización respecto a la obligación de la ejecución del proyecto. Existe individualización, sí, pero de obligaciones que son justamente individuales. ¿Por qué? Porque uno de los consorciados no cuenta con la experiencia. Entonces, no se puede obligar a acreditar experiencia si no la tiene. ¿Quién se tiene que obligar a acreditar la experiencia? Pues el consorciado que lo tiene. Esa es la finalidad de la participación en consorcio, generar experiencia a los proveedores que no cuentan con esta experiencia. Eso sería todo lo que se tendría que indicar, señores miembros del tribunal. Muchas gracias. De igual manera y por igual tiempo, consulto a los representantes o al representante del tercero administrado si va a ejercer su derecho a réplica. Sí, doctor. Adelante. Bueno, nuevamente, al escuchar al impugnante, no se está pronunciando sobre la causal de improcedencia de interponer el recurso de apelación, que es lo primero que se debería discutir antes de estar hablando sobre el fondo del asunto. No se está pronunciando. El representante, el impugnante, señala que si hemos presentado prácticamente en el recurso de apelación, si informe por culpa del comité. O sea que ellos han actuado con la debida diligencia, lo cual es falso. Es culpa del comité que no nos mandaron a subsanar. En eso es tenible en cuenta al momento de la admisión de la oferta. Pero ellos tenían, como bien lo señala el abogado impugnante,
tenían pleno conocimiento que ellos tenían que ser subsanados, tenían pleno conocimiento de que esa promesa de consorcio no estaba constituida, tenían pleno conocimiento. Sin embargo, aún así, lo presentaron al tribunal. ¿Y ahora de quién es culpa? Del tribunal. Ahora es culpa del tribunal. Y si van al Poder Judicial y siguen con esa promesa, es culpa del Poder Judicial. Lo que debieron hacer ellos, para no tener esa discusión de la procedencia, antes de ver el tema del fondo del asunto, firmar todos los consorciados, aunque no era necesario. Con eso se acababa la discusión de la improcedencia, pero tampoco lo hicieron. Y eso simplemente la tienen la culpa a ellos. Falta de ver, de diligencia. Y sobre eso simplemente el abogado impugnante lo ha soslayado. Por eso nos ratificamos que debe declarar improcedencia. Y nuevamente, al referirse a las bases, le queda clarísimo. Pero el recurso están cuestionando ese requisito. Nosotros, particularmente, mi persona no está interpretando esa causal de las bases, que al tribunal le queda clarísimo, que al impugnante le queda clarísimo, pero en su recurso, que es lo que debe tenerse en cuenta, solicitamos al momento de resolver, ha cuestionado las bases, y ellos no pueden hacer eso, tanto así que tienen pleno conocimiento de eso, que en el uso de la palabra, simplemente no ha dicho absolutamente nada, porque saben que han cuestionado las bases también, y por eso nos ratificamos en nuestra solicitud de improcedencia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. De igual manera, consulto a la entidad Municipalidad Provincial de Cajamarca si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, también cuenta con el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer uso del derecho a réplica. Indicar de manera textual, nuevamente, lo que dicen las bases integradas en el anexo 13, requerimientos técnicos mínimos, numeral 3.1.2, consideraciones específicas, subnumeral J. Está estrictamente prohibida la individualización de obligaciones en la promesa de consorcio, a fin de asegurar el el compromiso de la ejecución del proyecto por parte de los consorciados. La interpretación que se pretende hacer, señores miembros de este tribunal, por parte del consorcio impugnante, es una interpretación, por decirlo menos, singular. Obviamente ustedes corresponderán, al momento de emitir la decisión final, el determinar si esta disposición prevista en las bases integradas es o no clara en su contenido. Y en ese sentido, señores miembros de este colegiado, indicar que efectivamente la función del comité fue oportuna y dentro de los principios de transparencia, eficacia y eficiencia durante el proceso, y la facultad que se le otorgó al comité de selección fue pues determinada en la ley de contrataciones y las bases integradas previamente publicadas. En atención a ello, al no admitirse la oferta del consorcio Cruz de Motupe, ahora impugnante, evidentemente no se ha vulnerado una norma de orden público y menos esa no admisión determinaría a su vez un acto arbitrario o ilegal. En el mismo sentido, conforme hemos indicado, al momento de hacer uso de la palabra de manera antelada, no existe un monto menor en la oferta propuesta por el consorcio adjudicado, y en ese sentido, señores miembros de la sala, no existen fundamentos suficientes para modificar la decisión tomada por el comité de selección, por lo que al momento de desestimarse el recurso de apelación, recomendamos se reafirme la adjudicación de la buena pro al consorcio ejecutor ZIB. Eso es todo, señores miembros de la sala. Muchas gracias. Muy bien. Habiendo culminado esta segunda etapa
de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. Sí tengo unas consultas, por favor. Adelante, doctora. Gracias. Al representante del impugnante, usted ha manifestado que la razón por la que había presentado la promesa formal de consorcio sin la firma de uno de sus integrantes en el recurso se debe a que tampoco fue observado por el comité de selección. Sin embargo, la norma es clara al establecer cuáles son los requisitos de admisión de un recurso de apelación. ¿Por qué razones no gestionaron para la interposición de su recurso la firma del otro integrante del consorcio que ofertaba? Muy bien, doctora, tenga usted muy buenos días. La respuesta que le voy a brindar va a sonar un poco utópica, pero es la realidad que se vive no solo en Cajamarca, sino a nivel nacional. Cuando una promesa de consorcio, pues, se presenta para subsanación, el comité de selección está obligado, porque es su obligación, invitar a subsanar al Disculpe que lo postor. interrumpa, pero mi pregunta no iba relacionado a la promesa presentada en la oferta, sino a la promesa presentada en el recurso de apelación. Justamente, la promesa presentada al recurso de apelación fue la misma presentada en la oferta y no se subsanó. ¿Por qué? Porque al momento que yo estoy seguro que nos van a declarar admitido nuestro recurso de apelación y van a retrotraer hasta la etapa de admisión de ofertas, el comité de selección está obligado a invitarnos a subsanar y ellos tienen que ver la subsanación de la misma promesa. Y me ha pasado anteriormente. Disculpe que lo interrumpa nuevamente. No estoy refiriéndome a la subsanación de la promesa o a la falta de firma en la promesa de consorcio presentado en su oferta, sino a la falta de la firma en la promesa presentada para la interposición del recurso de apelación, que son dos momentos totalmente distintos. Si ustedes ya habían advertido que faltaba la firma de uno de sus integrantes en la promesa de consorcio, ¿por qué para la interposición del recurso de apelación no gestionaron la firma de este integrante que faltaba? Porque se esperaba que se invite a subsanar para que no nos cuestionen a futuro en la promesa de consorcio, doctora. Okay, no tengo más consultas al impugnante. Tengo una consulta al representante de la entidad, señor Guamán. Ustedes han indicado de manera reiterativa que uno de los motivos por los cuales no admitieron la oferta del impugnante se debe a que no han cumplido con una indicación clara establecida en las bases. Quisiera que me diga, por favor, cuál es el sustento legal, cuál es la base normativa que faculta a las entidades a establecer la prohibición que ustedes han consignado en sus bases de que los consorciados no pueden establecer individualización de obligaciones. La señal se intercontó, doctora. ¿Me podría, por favor, indicar brevemente la pregunta? Sí, se la repito. ¿Cuál es la base legal de la entidad para establecer la prohibición de la individualización de obligaciones en las bases? El contenido de las mismas bases y la ausencia de consulta u observación por parte de los postores. Sí, pero ¿cuál es el contenido legal para que ustedes Desconozco. ¿Usted qué área es de la entidad? Asesor legal. Si usted es el asesor legal, entonces tiene conocimiento de la normativa. Desconozco, sinceramente. Desconozco la pregunta. Ya, no tengo más consultas, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Señor presidente, buenos días. Por mi parte no tengo consultas. Muchas gracias, doctor. Yo quería también formular algunas preguntas, en este caso dirigidas al representante del impugnante. Doctor Quispe, yo tengo la siguiente duda. Se ha hecho todo un debate, ¿no?, sobre las causales de improcedencia. Bueno, y usted ha hecho una afirmación sobre cuáles son sus razones por las cuales no habría, pero aún así no me resulta de todo claro. Más allá de la discusión sobre si el comité de selección debía o no solicitar la subsanación de su oferta en la etapa pertinente, ¿no?, del procedimiento de selección,
Estamos en el marco de un recurso de apelación. En el recurso de apelación, quien representa al consorcio tiene que estar debidamente acreditado por sus consorciados. Siendo así, ¿cuál es ese documento, ¿no?, dentro del recurso que determina la facultad, la representación que tiene el impugnante, ¿no?, o que tiene el representante del impugnante al momento de presentar el recurso? Señalo eso porque en otras oportunidades, por ejemplo, suelen firmar los integrantes de ambos consorciados si se supera un inconveniente similar, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la documentación? Usted dio referencia a que como para inscribir la oferta se necesita, ¿no?, el acuerdo de ambos, pero acá no estamos discutiendo el procedimiento de selección, acá estamos discutiendo el recurso de apelación y en el marco del recurso de apelación, ¿cuál es esa facultad que tiene el representante común? ¿Qué es lo que le acredita esa facultad? Bueno, señor presidente, bajo la pregunta que usted me indica, pues sería la aceptación nada más, ¿no?, del otro consorciado respecto al proceso de selección. No se tendría otro documento. Ok, doctor, muchas gracias. Por otra parte, quería consultarle al representante de la entidad. Asumiendo que las bases han sido elaboradas bajo el parámetro de que no se puede individualizar para no afectar las condiciones de la ejecución contractual o el compromiso de la ejecución contractual. Mi pregunta es, la expresión de uno de los consorciados, la descripción de uno de los consorciados en el sentido de que él es el que va a aportar la experiencia, ¿en qué medida afectaría la ejecución contractual? ¿En qué medida podría incidir, ¿no?, en la no obligación en la etapa de ejecución contractual? Señor presidente, Sí, lamentablemente, y eso es un tema que no puedo yo superar en esta etapa, yo no formo parte del comité de selección. Determinar cuáles fueron las razones por las cuales el comité determina que una base integrada tenga tal o cual cláusula o condición no es parte de mi función. Yo no podría hacer un atisbo de argumento en ese sentido. Lo que sí podría indicar es lo siguiente. Para mí, la disposición contenida en estas bases integradas, anexo 13, numeral 3.12, numeral J, o literal J, perdón, es clara en su contenido. Las interpretaciones que se podrían hacer a partir de ese contenido, evidentemente son disímiles, pueden ser varias, pero en modo alguno en este momento yo podría indicar cuáles fueron las motivaciones. Ahora, para ir en estricto al tema de la empresa Consorcio Cruz de Motupe impugnante, es doctor, evidente que su propuesta vulneraba en el criterio de las bases lo que se había previamente establecido como una regla en este proceso de contratación. doctor Guaman, esa parte sí, la hemos escuchado, Sí, sí, sí. no es necesario, digamos, reiterar. Y por último, doctor Isuguaylas, también tengo una consulta. Uno de los cuestionamientos que se formula a la oferta que ustedes han presentado es que la experiencia del postor en la especialidad no cubriría, ¿no?, el monto mínimo exigido en las bases justamente para acreditar esa experiencia. ¿Eso es cierto? ¿Cómo superamos, digamos, en el supuesto que superemos los pasos previos, ¿no? ¿Cómo superaríamos ese cuestionamiento? Por favor, me gustaría escucharlo. Bueno, en ese extremo, el de no pasar efectivamente no se superaría.
Eso es indudable, ¿no? Si no cumple, no superaría. Pero, digamos, entendiendo en esa operación aritmética, efectivamente lo que está en el anexo 10 efectivamente no es menor, ¿no es cierto? Sin embargo, esa operación aritmética corroborada en lo físico es lo que vamos a presentar como un alegato, pero definitivamente de no superar, no superamos, es indudable, ¿no? Pero si supera, digamos, no hay ningún problema. Pero ante su pregunta de no superar, efectivamente no hay modo de cómo superarlo, ¿no? Ok, doctor. Muy bien. Por mi parte no tengo más consultas que realizar y solamente agradecerles a todos por su participación y por la atención de las consultas formuladas por este colegiado. Con ello damos por término esta audiencia pública agradeciéndoles a todos. Buenos días. Muchas Buenos gracias. días. Gracias. Gracias.